Uno de los comediantes más conocidos del humor sano es Charles Chaplin. Charles Chaplin protagonizó varias películas de humor en el siglo pasado y es una figura muy conocida, una figura muy emblemática también de lo que fue el cine mudo. Charles Chaplin en una ocasión, en una entrevista, contó algo bien interesante, y es que en una ocasión, cuando él se encontraba en la ciudad de San Francisco, se realizaba un concurso de imitadores de Charles Chaplin. Él, cuando escuchó la noticia de este concurso, decidió participar y se inscribió y participó. Lo curioso es que los jueces lo eliminaron en las primeras rondas, en las primeras eliminatorias del concurso. Fue eliminado Charles Chaplin, el original, y por supuesto al final ganó otro hombre llamado Milton. Entonces es bien curiosa esta historia porque el mismo Charles Chaplin participando en un concurso de imitadores de Charles Chaplin y queda descalificado. Entonces vemos que los jueces que calificaban en ese concurso tenían un perfil muy diferente a lo que era el Charles Chaplin real. Tenían un perfil que ellos habían armado, un perfil totalmente diferente a lo que era la personalidad de este actor. Entonces, cuando yo leía esa historia, me ponía a pensar en Jesús. Y es que hoy en día hay muchas iglesias, hay muchísimas sectas también que tienen un perfil determinado de Jesús, pero que ese perfil muchas veces está muy lejano a lo que es el Jesús bíblico, al Jesús que nosotros encontramos en las páginas de la Biblia. Muchas iglesias predican enseñanzas o ponen requisitos que Jesús nunca puso. Y yo estoy casi seguro que si Jesús viniera en carne y hueso a la tierra, así como cuando estuvo en su ministerio terrenal, si Él viniera y fuera una de estas iglesias, en mucha o en la mayoría de las iglesias no encajara Jesús, no lo recibiera. Es más, hay algunas que ni siquiera lo dejaran entrar. Les pasara algo así como cuando Jesús vino la primera vez, que hubo un gran rechazo de parte de los religiosos. Los fariseos y los saduceos veían en Jesús una persona que era totalmente diferente al perfil que ellos habían creado del Mesías. Ellos estudiaban las Escrituras y habían creado un perfil de Jesús. Pero cuando viene Jesús en carne, cuando viene físicamente, ellos lo despreciaron porque ese Jesús no se parecía en nada a lo que era el Mesías que ellos habían imaginado. Ahora, esto a nosotros nos deja una gran lección, y es que muchas veces nosotros podemos crear un perfil falso de Jesús. Nosotros podemos dejarnos llevar por lo que otros dicen de Jesús o por lo que nosotros quisiéramos que fuera Jesús, y olvidamos al Jesús verdadero, al Jesús bíblico. Hay muchas iglesias que hacen tanto énfasis en aquellas cosas que Jesús dijo que no eran tan necesarias como otras. Por ejemplo, el amor, la misericordia, la compasión hacia el prójimo. Pero hoy en día hay muchas iglesias que han vuelto al legalismo, se han hecho como los fariseos, que ven más importantes una serie de ritos, ven más importantes que las personas cumplan reglas, ven más importante que las personas donen suficiente dinero para mantener la obra de Dios. Entonces, nosotros hemos descuidado también las enseñanzas del verdadero Jesús, los énfasis que el verdadero Jesús hacía, y hemos creado un perfil diferente a Jesús. Por eso, al leer la historia de Charles Chaplin, me acordaba de Jesús, porque así como a Charles Chaplin lo descalificaron en las primeras eliminatorias del concurso de imitadores de él, es decir, habían otras personas que según los jueces se parecían más a Charles Chaplin
que el verdadero actor, que el verdadero Charles Chaplin. Entonces muchos religiosos son como esos jueces, que ellos tienen un perfil de Jesús y si se encontraran con el Jesús verdadero probablemente lo descalificarían y lo dejaran fuera porque no encaja en el perfil que ellos han creado. Entonces la lección es siempre recurrir a la Biblia, no dejarnos convencer de lo que otros dicen o de lo que una religión dice o lo que una iglesia dice, sino lo que dice la Escritura, el Jesús que encontramos en esas páginas, aquel Jesús humilde. Yo siempre me he preguntado, ¿qué diría Jesús si fuera una de esas mega iglesias que existen hoy en día? Esas iglesias lujosas, con humo, con luces, con muchos lujos y de gente muy adinerada. Si Jesús llegara a una de esas iglesias, ¿qué diría Jesús? ¿Cuál fuera su opinión de todo aquel lujo? ¿O qué dirían las personas de este Jesús humilde? De este Jesús que era tan despegado de lo material que, como dijo él mismo, ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. ¿Qué dirían estas personas del verdadero Jesús, del Jesús bíblico? Entonces siempre nosotros busquemos a Jesús en la Biblia, porque la Biblia es la que nos habla de Él. Es más, la palabra de Dios cuando se encarnó es Jesús. Entonces la Biblia es Jesús también. En ella podemos encontrar al Jesús verdadero.